en esta exposición, que forma parte ya de las exposiciones desde la perspectiva de la complejidad, es decir, desde la convergencia de las problemáticas, de las temáticas y del tratamiento del entrelazamiento y entrecruzamiento de distintas problemáticas y distintas temáticas de distintos campos y espesores de intensidad. En esta convergencia, que es una articulación e integración compleja, en esta exposición entonces vamos a continuar con los temas que vamos tocando en esta reciente serie. Esta vez vamos a tocar un tema que me parece importante, que es en parte recurrente porque lo hemos tocado en las series que tienen que ver con epistemología y también tienen que ver con filosofía. Es casi como volver a una especie de comienzo sobre la reflexión. ¿Qué es pensar? ¿Por qué lo hacemos? Sobre todo lo hacemos porque, digamos, se sigue emitiendo enunciados, si es que son enunciados, si es que los podemos llamar enunciados, que tienen que ver con eso de el pensamiento propio. Se entiende que, digamos, se lo hace desde un locus, desde un posicionamiento, sobre todo decolonial. Y en ese sentido tiene su justeza, pero, digamos, el alcance conceptual es débil y vulnerable. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Qué es pensar? Pensar es reflexionar, hacer uso de la razón. El pensar es razonar. Y sabemos que el pensar y el razonar tienen que ver con la percepción, con la fenomenología de la percepción. Y también tiene que ver con las fenomenologías corporales. Entonces, la razón está articulada a las demás sensaciones y sentidos de la percepción y está vinculada a la experiencia corporal. Es decir, la razón concreta está en constante devenir, eso sabemos. Entonces, al respecto tenemos que decir lo siguiente. O sea, es una cualidad, atributo, condición humana, una capacidad, una facultad humana el pensar. Es decir, no hay un solo hombre que no puede pensar. O sea, no hay un hombre que sea un no pensamiento. Inclusive, si tenemos en cuenta la locura, ya desde la investigación teórica y la exposición de Michel Foucault sobre la locura en la época clásica, sabemos que la locura es una construcción moderna, de la medicina moderna, de la psiquiatría moderna, sobre todo para deslindar razón de locura, verdad de error, y eso para legitimar un tipo de razón instrumental que se estaba constituyendo institucionalmente en la modernidad. Bueno, entonces no hay quien no tenga un pensamiento propio, porque de alguna manera tiene que pensar propiamente, tiene que pensar singularmente. Entonces, eso de pensamiento propio tiene sentido en un contexto de discusión ideológica y política contra la colonialidad, eso se entiende, pero las consecuencias filosóficas, conceptuales, todavía son vulnerables, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de un pensamiento propio? Bueno, se entiende que están hablando desde los paradigmas, y si recurrimos al discurso decolonial frente al paradigma de la modernidad, se recurre al paradigma de la resistencia cultural. Bueno, todas las culturas están afectadas por la modernidad, desde la conquista de Tenochtitlán, desde que el mundo es mundo, y desde que se constituye el mundo moderno propiamente tal como sistema mundo. Entonces, no hay nadie que escape a esta irradiación de la modernidad, no hay nada que esté fuera de la modernidad, salvo en la cabeza de algunos teóricos decoloniales, que además son profesores de Estados Unidos, de las universidades norteamericanas. No estamos descalificándolos porque están en las universidades norteamericanas, que son buenas universidades, sobre todo en estos aspectos.
Pero de ahí a pretender que dicen la verdad sobre la colonialidad y que desde allí se emerge una voz absolutamente anticolonial y descolonizada, es una pretensión demasiado exagerada, pues. Es decir, es una pretensión de una egolatría suprema de estos docentes y de estos académicos que se han convertido en referentes intelectuales de la decolonialidad. Es decir, aquí tenemos que entender qué es la modernidad y cómo afecta la modernidad al pensamiento y cómo se constituyen los paradigmas en la modernidad. Inclusive los paradigmas que tienen que ver con las luchas anticoloniales son modernos, pues. El levantamiento panandino, por ejemplo, es origen, si ustedes quieren, de la política en el sentido pleno de la palabra. Va más allá de las propias constituciones filosóficas, políticas, ideológicas y analíticas y ensayísticas que hace Maquiavelo. Es decir, porque ahí en el levantamiento panandino, que es un levantamiento anticolonial, se da en el sentido de los derechos, se da en el único sentido que se puede dar, en el sentido del horizonte de la modernidad que es naciente. Entonces es también pues un planteamiento moderno. Es decir, ¿de dónde sacan de que, digamos, hay algo que está fuera de la modernidad? La modernidad ha afectado todo, a no ser que podamos retroceder en el tiempo, ¿no ve? No se puede retroceder en el tiempo, lo que sí hay es resistencias culturales, resistencias políticas culturales, resistencias ideológicas, resistencias prácticas, inclusive resistencias institucionales en la medida que se preservan las instituciones de las naciones nativas, autóctonas, indígenas. Bueno, entonces puede hablar de resistencias, pero esas resistencias se dan en un contexto que es del de la modernidad y adquieren pues una tonalidad respecto a la modernidad y no dejan de ser modernas y si ustedes quieren contramodernas, pero la contramodernidad no puede ser contramodernidad sino en el ámbito y en la referencia a la modernidad. Pensamiento propio. El pensamiento propio en el sentido del contexto, de la historia, de la arqueología de la modernidad, de las arqueologías de los saberes de la modernidad, el pensamiento propio es un pensamiento moderno. Que tenga su singularidad es otra cosa. Es decir, hay una especulación pues intelectual en relación a estos temas y poco rigurosas desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista conceptual. Son enunciaciones que se mueven en el intervalo entre una ideología, ¿no ve?, y una pretendida ciencia social o ciencia humanística, o, digamos, en una pretendida epistemología de la liberación. Es decir, se mueven en ese transcurso y que se llama, y no logran, digamos, ni construir una epistemología, para decirlo en sus propias palabras, propia, ni tampoco una filosofía propiamente decolonial. Es decir, sencillamente son, si revisamos sus documentos, son una serie de pretensiones, narrativas de pretensiones, enunciaciones de pretensiones. Tenemos los títulos de lo que quieren hacer, tenemos las finalidades de lo que quieren hacer, pero nunca se llegan a esas finalidades, nunca se llega a un pensamiento propio en el sentido que ellos le están dando. Entonces hay un problema ahí. Hay un problema conceptual y necesitamos, digamos, poner las cosas en su sitio en plena crisis, pues no solamente de la civilización moderna, no solamente la crisis ecológica, no solamente del sistema mundo capitalista y no solamente, obviamente, de la modernidad, sino en una crisis del pensamiento moderno y de todas las formas del pensamiento moderno. Es una crisis porque no se están enunciando, como se dice, en el sentido usual de la palabra, grandes narrativas, es decir, grandes construcciones, nuevas construcciones constitutivas que dan cuenta de la totalidad de lo que está ocurriendo en esta coyuntura o en este periodo. No hay, obviamente no hay filosofías y no hay, digamos, epistemologías nuevas, salvo, digamos, la que se está construyendo como episteme
pluralista, epísteme compleja, epísteme de la complejidad, epísteme del pensamiento complejo, que está en curso y que tiene inclusive su multidisciplina en la ecología, y que arranca obviamente como revolución en la física, como cuántica y como relativista. Y eso tiene consecuencias en el pensamiento complejo y ha dado lugar, si ustedes quieren, inclusive a paradigmas como el paradigma del caos, como el paradigma sistémico, entendiendo en lo sistémico en toda su holgura, en toda su evolución, hasta el sistema autopoético, hasta los sistemas autopoéticos. Y obviamente se recogen los pensamientos complejos de las teorías nómadas, es decir, está en construcción. Ahí sí podemos encontrar, digamos, un pensamiento propio, un pensamiento que se está desarrollando en el sentido del contexto, que está dando respuestas y que está construyendo conceptos, no semiconceptos, como los que construye la decolonialidad y otras ideologías por el estilo que pueden no ser decoloniales, pero que tienen pretensiones, por ejemplo, de los nuevos socialismos, cuyos discursos son mucho más endémicos, inclusive que la decolonialidad, que sí tiene, digamos, un rigor en dos cosas, una especie de historiación, de planteamiento histórico, de revisión histórica, de contrahistoria. Y eso es novedoso y eso realmente nos permite, digamos, miradas distintas, pero de ahí a pretender que son nuevas teorías es demasiado. Entonces, y también el otro eje importante que hay que reconocer a la decolonialidad son sus investigaciones, sobre todo las investigaciones que se han dado, por ejemplo, en el orbe, para decirlo de esa manera, de la institucionalidad de la Universidad Andina. Hay investigaciones serias y no estamos metiendo todas estas investigaciones y todas estas historias en la misma bolsa de las pretendidas teorías del pensamiento decolonial. En el pensamiento decolonial no hay todo, hay pretensión de pensamiento, pero no hay pensamiento en el sentido pleno de la palabra, en el sentido riguroso de la palabra, en el sentido de construir nuevos paradigmas teóricos, para usar sus términos, que quizás en términos del pensamiento complejo ya son imposibles, porque el pensamiento complejo va más allá de los paradigmas, porque rearticula otra vez razón y cuerpo y percepción y experiencia, es decir, pero construye conceptos, porque los conceptos tienen que construirse no solamente como estructuras categoriales, sino con el concepto no pierde su referencia con los referentes reales, pero los abarca, es decir, construye, interpreta su funcionamiento, el funcionamiento de la referencia en el detalle. El concepto no es un esqueleto categorial, el concepto no es solamente concepto, como han creído pues los seguidores de los grandes maestros. Y tendríamos que hablar maestras, porque hay una maestra que es realmente muy rigurosa, muy lúcida, muy ingeniosa, muy aperturante, como Hannah Arendt. Entonces, los seguidores realmente, digamos, dejan mucho que desear en la medida que se amparan en los conceptos, en el haber aprendido las teorías y los conceptos, pues están aprendiendo nombres. Y si bien esos nombres han llegado a ser conceptos en sus maestros, en los referentes iniciales, esos conceptos, para volver a ser conceptos, tienen que reciclarse, tienen que volver al referente y por lo tanto actualizarse, adquirir dinámicas conceptuales. Y eso no se hace. Se piensa desde el concepto como si el concepto fuera, digamos, la realidad y como si el concepto fuera el referente y como si la teoría fuera la realidad. Hay confusiones ahí. Eso es ideología teórica. Si ustedes quieren, para decirlo en términos metafóricos y figurativos, eso es metafísica. Entonces, bueno, toda esta gente está acostumbrada a la metafísica. Y hay más. El marxismo es moderno. Ha pensado la modernidad en sus inicios, sobre todo desde la revolución industrial. El marxismo es un pensamiento de la revolución industrial. Estamos más allá, pues, de la revolución industrial y seguimos hablando de marxismo. Y creemos que porque hablamos de marxismo negro o afro o marxismo indio o cualquier otra forma de marxismo,
No vamos a hablar del marxismo del siglo XXI porque eso no hay, ¿no? Eso son balbuceos realmente barrocos, de fragmentos o de hilachas que han amarrado y que quieren hacer creer que eso es un discurso marxista. No lo es. Por lo menos el discurso marxista tiene su coherencia y consistencia, pero estamos hablando del anacronismo del discurso marxista. No vamos a salvar al marxismo porque lo hagamos marxismo afro o marxismo indio, ¿no? Si no se salva el marxismo, sigue siendo moderno. Lo que hay que pensar no solamente es el marxismo, los límites del marxismo, lo que la realidad ha desbordado al marxismo, la experiencia social ha desbordado al marxismo, sino lo que tenemos que pensar es la condición actual, en la contemporaneidad, en la modernidad tardía de lo afro, de lo indio, de lo mestizo, de lo árabe, de lo judío, de lo que quieran. Es decir, hay que pensar esas realidades desde la perspectiva, ya no del marxismo, porque el marxismo tiene sus límites, y los límites son la revolución industrial, y los límites teóricos son las posibilidades limitadas de la teoría del valor, que en otras palabras es una teoría ricardiana. La riqueza, lo hemos dicho más de una vez, del marxismo está en la crítica del fetichismo de la mercancía, que llevándolo, digamos, a un contexto de la ideología alemana, de la crítica de la ideología, en Marx y en Engels, se trata de una crítica de la ideología. Ese es el aporte marxista, no la teoría del valor. Entonces, ¿en qué sentido podríamos hablar de un marxismo? De un marxismo singular, de un marxismo afro, de un marxismo indio, de un marxismo árabe, de otro marxismo. ¿En qué sentido? Es decir, le vamos a atribuir una epidermis al marxismo y por eso de alguna manera lo vamos a salvar, o el marxismo nos va a decir algo más en la medida que adquiere una epidermis determinada. El marxismo ya no puede decir nada más. ¿Por qué no puede decir nada más? Porque ya hemos salido del horizonte que ha definido la revolución industrial. Hemos pasado por la revolución científica tecnológica, estamos pasando por la revolución cibernética y estamos entrando a las revoluciones de la nanotecnología, estamos entrando a las consecuencias que se tienen, por ejemplo, de las físicas cuánticas y las relativistas. Estamos en otro contexto y seguimos insistiendo apegados a la teoría, es decir, apegados a la camiseta, apegados a la fe. No hemos cambiado nuestra relación con la religión, solo que ahora la religión se ha convertido en una teoría determinada. No nos dice nada, salvo que, digamos, podamos considerarlas como nuevas lecturas o antologías de lo que se ha dicho en un determinado momento en la lucha anticolonial, de pensadores que eran afros, de pensadores que eran indios o indígenas, nativos, de pensadores que eran judíos o de pensadores que eran árabes, de pensadores que eran de tal o cual lugar y que estaban pensando sus realidades singulares a partir de lo que tenían a mano, y lo que tenían a mano era ese marxismo. Bueno, ahí sí se puede hacer una antología y por lo tanto ver la pertinencia en su momento de ese marxismo que se da a partir de un locus determinado y por lo tanto se adquiere una riqueza. Pero hablar ahora de un marxismo tal o cual, singular, pretendiendo que esa singularidad le da un alcance mayor al marxismo, lo corrige, rompe sus límites, esa es una pretensión imposible. Los límites del marxismo son sus límites de la modernidad. Forma parte de la epísteme moderna, de los paradigmas de la modernidad que ya están desbordados por la revolución de la física cuántica y relativista y matemática, que tiene consecuencias en las ciencias contemporáneas que tienen que ver con las multidisciplinas y una perspectiva de la complejidad. Entonces, ¿qué es pensar? Pues el pensar no puede nunca de ser un pensamiento actual y actualizado, porque tiene que ser un pensamiento dinámico, tiene que dar respuesta a lo que ocurre, al acontecimiento. Y esa respuesta puede obviamente ser pensada desde la perspectiva de la complejidad como simultaneidad dinámica.
más allá del espacio absoluto y del tiempo absoluto, pensado desde las consecuencias del tejido espacio-tiempo. Y por lo tanto, bueno, esa actualización puede ser pensada más allá de la concepción del tiempo, en la integralidad y articulación de la complejidad y de la simultaneidad dinámica, en la sincronicidad compleja de los espacios, tiempos, de los campos de intensidad y de los espesores de intensidad de estos tejidos, desde los aspectos más infinitesimales, desde las asociaciones más infinitesimales de las partículas infinitesimales hasta las grandes conformaciones molares que hay en el universo, en el multiverso. Entonces, obviamente, que se llama, hay que pensar, pero el pensamiento se da en términos dinámicos y actualizados. Lo demás no es un pensamiento, es citar. Una cosa es pensar y otra cosa es citar. Una cosa es pensar y otra cosa es ser antología. Una cosa es pensar en el sentido epistemológico de la palabra, déjenme usar ese término para darle una ilustración a lo que queremos decir, y otra cosa es revisar formas de pensamiento singulares que se dieron en un determinado momento, en determinados contextos, en determinadas luchas sociales, en las determinadas luchas de los pueblos, en las determinadas luchas anticoloniales y en determinadas luchas específicas de clase. Entonces son cosas distintas. ¿Por qué tenemos que hablar de estas cosas? Porque tenemos que salir de distintos círculos viciosos. No solamente del círculo vicioso del poder, sino del círculo vicioso de la ideología, del círculo vicioso de la repetición de los discursos, de las formaciones discursivas que confunden las formaciones discursivas con la realidad. Las formaciones discursivas son, si ustedes quieren, para resumirlo, formas de expresión, formas de interpretación de la realidad que forman parte de la realidad, porque la realidad también, digamos, tiene que ser concebida en este devenir expresión. Sin embargo, la realidad completa no es solamente expresión, sino las condiciones de posibilidad de la expresión y las emergencias de estas condiciones de posibilidades que derivan en expresiones que siempre están en flujo, que siempre son dinámicas. Entonces, es importante, pues, pensar, pero pensar en el sentido completo de la palabra, pensar en el sentido del acontecimiento del pensamiento que está dentro del acontecimiento corporal, dentro del acontecimiento existencial, dentro del acontecimiento ecológico en el planeta. Y por lo tanto, ahora pensar implica una correspondencia y quizás un compromiso y una responsabilidad con el planeta y con la vida. Y por lo tanto, pensar es pensar también rigurosamente. Si algo tenemos que sacar de las antiguas filosofías y sobre todo de las principales filosofías de la modernidad es el rigor. Deleuze dice que la filosofía es constructora de conceptos. Construyamos conceptos, pero no confundamos los conceptos con términos, con nombres, con semiconceptos. Y llenemos el vacío de estos términos y de estos semiconceptos con pretensiones. Las pretensiones que queden pues en cada gente, en cada pretencioso, pero las pretensiones no tienen asidero en el desafío, en la existencia, en el movimiento dinámico y complejo de la realidad. Entonces necesitamos pensar, y obviamente necesitamos pensar radicalmente las luchas descolonizadoras actuales, en su actualidad, en su momento, en el contexto, en lo que está ocurriendo, en sus logros, pero también en sus fracasos, en sus resistencias, pero también en sus subversiones, en sus desbordes. Tenemos que pensar las formas actuales de las resistencias y de los desbordes, de las rebeliones y de las alteridades. Entonces eso implica, digamos, pensar con lo que tiene el pensamiento, no solamente de forma de expresión en términos de estructuras categoriales, de
conceptos que conciben y iluminan, sino también de conceptos que son pertinentes, que dinamizan y retornan a las condiciones de posibilidad de la realidad, la dinamizan y la cambian y actúan en las modificaciones mismas de la realidad. Entonces necesitamos pensar radicalmente y seguir luchando, no renunciar, pero tenemos que separarnos de esas pretensiones de que están luchando porque dicen que tienen un pensamiento propio, porque dicen que tienen un pensamiento decolonial, porque dicen algo de los condenados de la tierra, a nombre de los condenados de la tierra y al margen de sus luchas efectivas de los condenados de la tierra. No, pues esas son pretensiones de la academia, de los cócteles de la academia, de los intelectuales que están enamorados de sí mismos. Eso sirve para los currículums. Últimamente, digamos, los intelectuales se han convertido en invención de las editoriales y en invención de las instituciones académicas. Pero lo que nos interesa es la intelectualidad pertinente y radiante que se convierte en un acontecimiento. Lo que ha ocurrido con los grandes pensadores, las grandes pensadoras. Es decir, necesitamos recuperarnos y no hacer antología tampoco de los grandes pensadores y de las grandes pensadoras, como acostumbran, por ejemplo, los marxismos, que han convertido a Marx en Moisés y a sus escritos en escrituras sagradas, y los marxistas se han convertido en sacerdotes que castran la capacidad de lucha de los pueblos. De lo que se trata es de comprender que hay que liberar la potencia creativa de los pueblos, de todas las gentes, de tal manera que podamos precisamente crear todo el mundo, cada quien puede ser un gran pensador y por lo tanto puede incidir en la realidad. Eso es lo que hay que liberar. Hay que liberarnos de los engrandecimientos, de los fetichismos y de todos los fetichismos, y sobre todo en este contexto de lo que estamos hablando, en el contexto de posible de los fetichismos de los intelectuales y de los fetichismos intelectuales, que son unos artefactos feticios que sirven para encumbrar y llenar los vacíos que tienen ahora las academias. Bueno, esto va como crítica y como preocupación también, porque no hay que renunciar al pensamiento y sobre todo al pensamiento radical, que es la única forma de pensamiento en realidad. Pero lo que necesitamos es precisamente darle su singularidad en el momento, en el contexto, al pensamiento y articularlo a la realidad compleja, sinónimo de realidad. Aquí quedamos en esta exposición y espero que arranquemos en relación al nuevo contexto del tratamiento de las epistemologías y de las filosofías, pero en el contexto ya desde la perspectiva del pensamiento complejo que corresponde a la última serie de exposiciones.